La filosofía juega siempre un papel muy importante en todas las sociedades y en todas las culturas, desde siempre, desde que la filosofía es filosofía, porque todos los seres humanos necesariamente en algún momento de nuestra vida nos hacemos las preguntas decisivas: ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Cómo vivir una vida que sea digna de un ser humano? ¿Existe Dios? ¿Hay algo después de la muerte? En algún momento de nuestra vida esas cuestiones aparecen. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la filosofía ha jugado y jugará siempre un papel decisivo en cualquier sociedad. Porque cuando una sociedad da la espalda a estas preguntas y eso se vuelve una moda, esa sociedad empieza a ser decadente y empieza a recorrer el camino de su propia destrucción. Yo creo que sí, porque la filosofía clásica y en general todos los clásicos, también los clásicos de la literatura y de la literatura universal, los clásicos son aquellos que nunca pasan de moda porque siempre son actuales. Y siempre son actuales porque los clásicos tienen la grandísima riqueza de que siempre plantean cuestiones decisivas. Y como son cuestiones decisivas, es imposible que pasen de moda. Por eso, toda sociedad, toda cultura necesita repensar siempre a los clásicos y en especial a sus clásicos. Y en la cultura occidental, unos clásicos que son decisivos son los clásicos de la filosofía, y esos los encontramos especialmente en la filosofía antigua y en la filosofía medieval. Hay que volver a leerlos, hay que seguir leyéndolos, hay que habituarse a su lenguaje, porque los clásicos plantean las cuestiones decisivas de una forma muy vívida y además con una radicalidad siempre admirable. Con la inteligencia artificial nos enfrentamos a un conjunto de tecnologías que son tecnologías disruptivas. Eso significa que habrá un antes, y está habiendo ya un antes y un después en la sociedad, en las sociedades y en la sociedad humana, un antes y un después de la inteligencia artificial. La cuestión es que si dejamos la inteligencia artificial a su propio destino, el crecimiento de estas tecnologías va a ser salvaje. Y un crecimiento salvaje que va a implicar amenazas, como mínimo amenazas para el ser humano. Amenazas a su libertad, amenazas a su seguridad, amenazas a la intimidad de las personas. Por lo tanto, en el mismo título del máster está contenido ya el objetivo del máster. Necesitamos gobernar la inteligencia artificial desde un punto de vista humano, es decir, desde un punto de vista ético. Por lo tanto, hay que gobernar estas tecnologías no desde sí mismas, contando con ellas, sin duda, pero no desde sí mismas. Deben ser gobernadas humanamente. Por eso necesitamos un máster de gobernanza ética de la inteligencia artificial. ¿Cómo se hace esto? De eso va el máster. El problema es que cuando ya sale una ley, una normativa, es porque se ha descubierto un peligro o una amenaza que es urgente atender. Ciertamente los gobiernos y la Unión Europea han caído en la cuenta de que aquí tenemos amenazas y peligros muy graves. Yo diría, en síntesis, que el peligro más grave de estas tecnologías es que sometan al ser humano a su servicio, pongan al ser humano al servicio de estas tecnologías. Solo si logramos una gobernanza ética adecuada de estas tecnologías estarán al servicio del ser humano. Y a mí me parece que hay dos amenazas fundamentales, una amenaza externa y una amenaza interna. Cuando digo amenaza externa, quiero referirme a lo siguiente. Hay poderes fácticos que tienen mucho interés en estas tecnologías. Poderes económicos, especialmente grandes compañías, que ven una oportunidad de negocio muy suculento. De tal manera que es necesario poner coto a estos deseos a veces irrefrenables de conseguir beneficios económicos a costa del ser humano. Pero no solamente hay amenazas externas, también los gobiernos cuentan con amenazas internas que provienen de ellos mismos, porque muchas veces los poderes establecidos pueden poner estas tecnologías al servicio de, como digo, del poder de turno, porque se pueden controlar a las personas,
se pueden manipular las opiniones de las personas, y entonces ese poder esa amenaza, es una amenaza interna. Yo creo que los gobiernos son conscientes de ambas y no están corregidas todavía estas dificultades. Por eso estamos en un momento crucial en la historia de la inteligencia artificial, aunque sea breve. Este es un momento decisivo, porque, como decía antes, si no gobernamos la inteligencia artificial a través de los poderosos nos gobernará a nosotros. Bueno, la experiencia del contacto con los alumnos que ya están cursando el grado de filosofía es que el perfil de estos alumnos es un perfil de alumnos que ya tienen titulaciones previas, que incluso ya son profesionales. Yo diría incluso que algunos son profesionales reputados en su propio ámbito de trabajo y que han visto la necesidad de dar un sentido más profundo a lo que están haciendo y fundamentalmente a su vida. Porque la filosofía plantea de manera clásica las tres cuestiones decisivas, ¿no?, que ya planteó de manera clásica Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Entonces, estas preguntas obviamente son explícitamente filosóficas y en otros estudios no se plantean, y sin embargo el ser humano no puede vivir una vida digna de un ser humano sin plantearse estas cuestiones. Por lo tanto, la primera ventaja que tienen los alumnos es poder enfrentarse al sentido de sus propias vidas, al sentido profundo de sus vidas. Y esto es lo que les ofrece la carrera de filosofía, el grado de filosofía. Y poderlo hacerlo de una manera sistemática y de una manera que pueden seguir su propio ritmo. Pueden hacerlo, digamos, en tiempos que a lo mejor dedicarían a otras cosas y pueden dedicarlos en este momento al estudio de la filosofía. Porque, y esta es la segunda ventaja importante, justo es un grado online y por tanto permite compatibilizar la vida profesional, incluso la vida familiar, con los propios estudios. Estas creo son las dos ventajas por las cuales los alumnos eligen nuestro grado en filosofía.